Hola. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos. Doctor Cosme García, autoridades que hayáis venido, compañeros presidentes y más de las diferentes casas nacionales de Lleida de la Federación. Por ejemplo, tenemos a Joan de Andalucía, Pérez y Cecilio y compañía de Castilla, tenemos a María Eugenia de Cantabria, de Extremadura tenemos el presidente Ramos, no ha venido, pero tenemos la Tere y Antonio, en fin, y de Galicia tenemos aquí al Eligio, que como ya sabéis todos y lo decimos en todas las charlas, no está el Pepe porque se nos ha ido. Pero yo creo que de donde esté nos acompañará y estará con nosotros y lo recordaremos todos los días. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, estamos, ya llevamos, yo que sé, los días de vuelta que
me oye decir, lo dice cada año, es igual, yo hablo con la gente y dice, ayer estuve en Andalucía, antes de ayer en Cantabria, hoy me voy a Aragón, mañana, pero ¿qué haces? ¿No te da tiempo? Digo, nosotros sí, los de la federación nos da tiempo de ir a todos los sitios. La verdad que muy bien, y están saliendo unas jornadas, y espero que continúen así, maravillosamente, y darle la bienvenida a todos los socios y simpatizantes y todos los que nos siguen todos los días en todos los actos, y vamos a seguir dándole la palabra a Cosme García. Bien, buenas tardes a todas y todos, y permítame, aparte de haber saludado a Jesús, a las autoridades, a Marisa Chandri y todos los que están por aquí, a Javier García Conde, a gente que hay de diferentes entidades, al vicepresidente, en este caso al responsable también de la Escuela de Participación Ciudadana y miembro de la FAP, en representación de esta Federación de Asociaciones de Vecinos, Francesc Caballero, buen amigo de las CAA regionales, y otras personas que estáis en representación, a los amigos de la Seu Vella, a Felip Vilardeny, que fue nuestro conferenciante en las jornadas culturales aquí en la Casa de Aragón, y lo tuvimos hablando de los gegants cuando tuvimos la pandemia. Además también es el presidente dels gegants de la Asociación de Gegants del Marraco de Lleida, como digo, es de los amigos de la Seu Vella, y también además está trabajando en el Raval de Vilanova en patología, en este caso anatomía patológica, que es lo que nuestro conferenciante nos viene hoy a aportar. Pero permítame que también salude a todos los que nos siguen gracias a Bernat Castellví a través de las redes sociales. Decirles que aquí, no sé si después la cámara lo podrá enfocar, estamos más de 80 personas con las medidas de seguridad correspondientes, las puertas abiertas, mascarillas, si yo me la quito los demás se la ponen, y entonces pues bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos tenido. Nuestro saludo cordial para los que nos siguen desde Barcelona, desde las federaciones de casas y centros regionales, las diferentes federaciones y presidentes. En este momento estamos conectados diferentes redes sociales, la de Federación de Casas Regionales, mi Facebook propio y otros Facebooks que corresponden a Aragón, a Extremadura. Ayer nos estaban siguiendo, nos hicieron muy felices, de otras comunidades, y ayer nos lo decía, es que están siguiendo desde Ávila, ¿no? Nos estaban siguiendo desde Ávila, y eso también es de tener en cuenta antes de ayer, ¿no? Ayer desde Andalucía, y desde aquí pues nuestro saludo cordial. Además lo tenéis muy fácil vosotros. Cuando lleguéis a casa, los que tenéis Facebook, hacéis aquello de, lo podéis ver y compartirlo, ¿no? A veces se lo digo yo a las entidades, esto Caballero lo hace, o Pepe Flores, o Paco Flores, esto lo hacen, ¿no? Lo comparten con las asociaciones de vecinos para que vean lo que aquí hemos hecho. Por mi parte nada más. A veces gente no lo tiene claro. ¿Esto quién lo organiza? Lo ha dicho bien Jesús. Esto no lo hacen las casas y centros, lo hace la federación a través de sus casas y centros. La federación es quien pone, en este caso, el montaje, la infraestructura, lo pone todo, y ustedes son los que preparan cada uno las casas a través de sus juntas directivas. La verdad es que estamos muy contentos desde el pregón que tuvimos con el vicepresidente del Gobierno de Aragón, la exposición que inauguramos en el Centro Extremeño, que sigue abierta sobre el Pirineo de Lleida. Pueden ver los 25 años que se cumplían el año pasado en la Casa de Cantabria. Hemos hablado de Cantabria, tuvimos la posibilidad de que también nos saludaran en el Teatre de l'Escorxador el presidente Revilla, tuvimos un director general del Instituto de Administraciones Públicas, hemos tenido gente que nos ha venido, como hemos dicho, de Ávila, nos han venido desde Sevilla. Hoy nos vienen precisamente a hablar de Aragón y de un personaje importantísimo. Yo os puedo decir que hay gente muy incrédula, ¿no?, en esta ciudad, pero también fuera, en propio Aragón. Yo digo que los aragoneses, si pecan de algo, son de conformistas, ¿no? Porque no, pues no lo conseguirás, no vendrá, ¿y de qué lo conoces? Yo no he dicho nunca que estos zapatos que llevo me los regaló él, pero me los pagué yo. Por lo tanto, esa es la amistad que yo tengo. Sencillamente es una gran persona, y conocí a él y a su esposa porque es aragonés de mérito, y ahora Jesús os explicará el currículum, ¿no? Os explicará el currículum de él. Pero esto tengo que decir por mi parte que hoy quien va a presentar, Jesús Monter, es una persona que cuando yo me puse en contacto con él, le dije que tenía que venir para la Casa Aragón, pues bueno, él no me puso ningún problema, hemos estado interconectados. Es una persona que hoy precisamente estaba hablando con todos sus compañeros, con la directora del Valle d'Hebron en Barcelona, con su equipo, tiene un equipo, le preguntaba cuántos trabajan con él, 90 y tantas personas tiene ahí sumando, y siempre está de congreso, siempre está, y es una persona muy afable, ¿no? Tuve la posibilidad de partir mucho con él en Huesca, con su esposa, que además su esposa creo que es neuróloga y que lleva los temas de esclerosis múltiple, ¿digo bien? Esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas entrañables, ¿no? Son médicos importantísimos. Hablaba de medicina y de muchos especialistas, de María Eugenia también, que ha sido y es doctora, el propio Felip Vilardeny,
y bueno, es una persona que hemos tenido la posibilidad de que hoy nos acompañe, cualquier día no. Se ha encontrado sorprendido, ¿no? Porque a Jesús le dije, me parece que tenemos un cuadro por ahí guardado y si su tío abuelo es quien tenemos aquí. Los que hayáis seguido, os guste la historia, sabréis quién es don Santiago Ramón y Cajal. Él es Santiago Ramón y Cajal Agüeras, por lo tanto es su tío abuelo quien hizo todas aquellas investigaciones, hizo todas aquellas cosas que nos ha servido tanto en la investigación hoy en día. No sé de qué nos hablará, yo le he dicho que nos hablará un poquito pues de lo suyo, lo que tiene, qué es la faena que hacen, pero sobre todo de esta familia, una familia tan importante de médicos que son los Ramón y Cajal, ¿no? Y bueno, es que aquí en Lleida nadie que ha estudiado medicina o hayamos estudiado en cualquier colegio se nos ha quedado ese nombre, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Y este chico que ha venido ahora, ¿de qué nos va a hablar? Pues bueno, ya lo sabréis. Por mi parte, Santiago, amigo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, no hemos podido hacer lo que queríamos. Sí que os puedo decir, ha visto uno de los museos más importantes de la ciudad, es el Museo Cosmopolita, es un museo privado, pero que hay muchas cosas de Aragón, de las cadenas regionales, de la radio. Después nos hemos ido a visitar el eje comercial de Lleida, se ha encontrado sorprendido. Después creo que lo dirá. Ha visto el Ayuntamiento de Lleida, que está de fiesta, ha visto también el Palace, ha visto el Teatro Principal, la Plaza Sant Joan, Plaza Paería, ha visto la Plaza de Sant Pere, ha visto la plaza, en este caso ha visto el IEI, ha visto la Capella del Pou del Romeo, hemos tenido suerte que estaba abierta, y después hemos visto la Catedral Nueva de Lleida, hasta llegar a la Pontificia Real Academia Bibliográfico Mariana, nuestra bombonera de la ciudad. Ahí estaba Paco, y Paco se ha portado muy bien con nosotros. Ha sido una maratón rápida, pero que yo creo que lo hemos pasado muy bien. Ha venido con AVE, se va con AVE, porque mañana se va a Barcelona con el último AVE y mañana tiene que estar en Valencia. Por lo tanto, yo te lo agradezco de corazón. Envía el saludo a tu esposa, no sé si lo estará viendo, si no se lo envías. Es el paliza aquel del Cosme, ha vuelto a liarme. Pues bueno, pues ya está. Gracias por estar en Lleida. Ya ves la gente que tienes. Esto parece una clase, Felip, de aquellas clases de la Universidad de Lleida, ¿no? Entonces dice, no tenéis tanta gente ni los médicos, ¿eh? En la cola de espera sí que hay tantos, pero bueno, de lo demás no. Gracias por venir y ahora sí, que tiene la palabra Jesús Monter. Y después ya os diremos, mañana os explico dónde vamos. O sea que el doctor ha venido cansadísimo. El Cosme le ha dado un palo de andar en la estación aquí viendo cosas en tan poco tiempo que ha venido cansado. Yo antes de leer su currículum, como dice Cosme, este cuadro lo teníamos en la Casa Aragón la Antigua y hace muchísimos años que está. Y digo, lo voy a poner y además lo que hay escrito debajo del cuadro se lo voy a leer porque es interesante. Lo que pone en el cuadro digo, se ha dicho tantas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto, si queremos incorporar a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimiento patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia. Esto pone en ese cuadro. Bueno, y ahora hemos hecho un currículum un poco abreviado porque, claro, tiene su trayectoria académica, científica y profesional en los últimos 35 años. Ha venido marcando en el desarrollo conjunto de la carrera académica y profesional del médico anatomopatólogo, qué nombre ponen, y de investigador. Obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en 1982 y alcanzó el número 1 en las posiciones a médico interno residente en el año 1983 como médico patólogo. Ha trabajado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en el Hospital General de Móstoles, en la Universidad de Yale, en la Clínica Puerta de Hierro y en el Hospital Vallebrón. Desde el año 2003 es el jefe del servicio de anatología patológica del Hospital Universitario de la Vallebrón de Barcelona y desde el año 2007 catedrático de anatomía patológica. El inglés no lo domino mucho. Business School University de Navarra.
Programa de Desarrollo de Directivos, Administración y Dirección de Empresas 2014. Entre muchos más tiene los premios Ernesto Seco en la Real Academia Nacional de Medicina, 1996. Al facultativo español, autor de Mejor Trabajo de Investigación, Método o Descubrimiento de índole médica, técnica quirúrgica, química o terapéutica que se haya realizado durante los años 1995 y 1996. Premio Nacional de Investigación en Oncología para investigadores jóvenes, 1997. La excelentísima Diputación de Soria al mejor trabajo inédito sobre el cáncer en cualquiera de sus aspectos. Internacional Research Promotion Council como en 1999, una medalla de oro del IRPC por sus estudios sobre el efecto del gen edenovial, EIA como gen superior de tumores, miembro académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, 2001. Académico honorífico de la Real Academia de Medicina del Distrito de Granada, Andalucía Oriental, 2006. Miembro académico correspondiente a la Real Academia de Medicina de Cataluña desde 2014. Académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, 2014. Wisting, profesor de la Universidad de México. Profesor honorario de la Universidad Alfonso X el Sabio, 2019. Y actividades de investigación, tiene una beca del Ministerio de Educación de España de 1983 a 1984, beca del Fondo de Investigación Sanitarias de 1989 a 1990, médico visitante en el Swall Twin Cancer Center de Nueva York en 1998. Y FEU en la Universidad de Yale en 1989 y 1990. Y tiene muchas cosas más, pero la charla y la conferencia la tiene que dar él. O sea que aquí tenemos al doctor que nos va a hablar de sus cosas. Vale. Vamos a hacer unos movimientos para que no... Nosotros no somos muy listos. No, así. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que para mí es un gran honor, ¿no?, estar aquí con todos ustedes y como aragonés, cuando me llamó Cosmer, pues no me podía negar, porque la verdad es que me siento muy aragonés, ¿no? Aunque salí de Zaragoza en torno a los 22 años y he vivido pues en muchos sitios, me siento muy aragonés. Tengo todavía hermanos, sobrinos viviendo allí. Y mis padres, que bueno, mi madre falleció hace escasamente 3 años. ¿No se ve? Ah, que no se oye. ¿No se oye bien? Se oye bien, ¿no? No, sí. Sí, bien. Bueno, yo no voy a hablar de mí, ¿no? Porque soy el que menos pinta de toda mi familia. Y lo que quería era un poco hablar de cómo empezó la familia Ramón y Cajal hace en la década de los años 20, 1820, y quería un poco presentarles a don Justo Ramón, el padre de toda la saga, de don Santiago, de Pedro y de todos nosotros, porque es un ejemplo a seguir para mí
la persona más importante quizá de toda nuestra familia. Hablar un poco de sus dos hijos, de Santiago, premio Nobel, pero también de su hermano Pedro, mi bisabuelo. Son bisabuelos, no abuelos, murió. Y porque ya verán que tiene una vida muy interesante. Y luego pinceladas un poco de las siguientes generaciones, mi abuelo, mi padre, y luego un poco los que estamos hoy en día, ¿no? Son más de 150 años, donde hay más de 14 médicos, 7 catedráticos. Es un poco lo que quiero comentarles, ¿no? Un poco toda la relación, sobre todo de los Cajal con la medicina y su vinculación a Aragón y a España, básicamente, ¿no? Voy a aprovechar para poner dos películas que hemos hecho en los últimos años. Una sobre don Santiago, pero no la científica, porque yo creo que quizás es muy técnica, sino una película sobre sus viajes, ¿no? Con fotos que él hacía. Yo les voy a enseñar también fotos que él hacía en sus viajes, porque además de ser un científico brillantísimo, como veremos alguna pincelada, les prometo que no les voy a machacar con datos científicos, sino conceptos, ¿no? E imágenes fundamentalmente, y incidir mucho en la parte personal, ¿no? de estas grandes personalidades, ¿no? Y bueno, y otra película sobre la vida de don Pedro. Entonces, bueno, vamos a empezar poco a poco. Paso por aquí, ¿no? Bueno, quizá esta luz la podríamos apagar, ¿no? A ver, mejor, sí. Bueno, pues los Cajal descendemos de Huesca, de la parte del norte de Huesca, de la Res. Todas las fotos que voy a poner son hechas por el propio Cajal, ¿vale? Porque era un gran fotógrafo desde muy joven, aparte de un gran artista y dibujante. Pero las fotos voy a aprovechar para que vean muchas fotos que tomó él, y que en esto tenemos la suerte de tener ese legado en Zaragoza. Lo tenía mi padre, de unas 400 fotos que tomaba él de sus viajes y se las mandaba a sus padres, ¿no? A su madre y a sus hermanas. Todas las conservamos ahí, y algunas de ellas todavía bastantes son inéditas, ¿no? Ahí todo empieza con don Justo y doña Antonia, los padres de don Santiago. Entonces me gusta empezar por don Justo porque realmente fue una persona con muchísima importancia, carácter y una enorme personalidad. Don Justo nació en este pueblo que está al lado de Jaca, en la Res, en el año 1822, y como no era el mayor de 6 hermanos, pues no podía, o sea, no heredó. Sus hermanos fueron mancebos, fueron pastores, y él quiso estudiar desde el principio, ¿no? Entonces, para poder estudiar tuvo que empezar a trabajar desde que estaba en la escuela hasta prácticamente hasta que terminó la carrera, tanto en Huesca, Zaragoza, Barcelona, como ahora iremos viendo. Es decir, tenía una enorme fuerza de voluntad. Todo prácticamente se lo tuvo que pagar él, ¿no? Con su propio esfuerzo, y fue, entre otras cosas, también ayudante, barbero en diversos pueblos de Aragón, pero ya pasó cuando quiso estudiar medicina, ¿no? Quiso estudiar medicina y coincidió que en el año 1845, que es cuando le tocaba de alguna forma empezar la carrera, en Zaragoza, por un decreto ley de aquella época de las universidades, suprimieron la facultad de medicina, por lo cual tuvo que ir a Barcelona. Y se sacó el primer título de cirujano de segunda en aquella época. Y para hacerlo tenía que trabajar como barbero en Sarriá y en el puerto, y hay muchas anécdotas que no tenía ni un duro, ¿no? Tenía que ir andando más de una vez de Zaragoza hasta Barcelona para poder seguir estudiando, ¿no? Entonces él sacó este título de cirujano de segunda y ya volvió otra vez a su casa, a la Res, y se casó a Zaragoza, y se casó con Antonia Cajal en la Res, ¿de acuerdo?
Entonces ya ahí empezó a trabajar como cirujano de segunda. Todavía no era médico, propiamente dicho, porque en aquella época trabajaban muchos como médicos a nivel de cirugía y curas menores, ¿no? Primero en Petilla, que es donde nació Santiago, don Santiago. Petilla de Aragón, que es un pequeño enclave navarro, pero está dentro de Zaragoza. Es una distonía esta histórica absurda, pero bueno, es Aragón, aunque sea un pequeño enclave, una montaña que por un juego de cartas que pasó en el siglo XIII es Navarra desde el punto de vista administrativo, pero bueno, ahí estuvo escasamente 2 años y luego su padre se fue a la Res a trabajar como cirujano y por esos pueblos de Aragón, sobre todo Valpalmas y Ayerbe, y mientras estaba ya en Valpalmas, él seguía estudiando porque quería ser médico y pasó, tuvo que irse a las universidades de Valencia y Madrid para conseguir ya los títulos de cirujano de primera y posteriormente de licenciado en medicina. Eso también lo subrayo porque tiene también mucho mérito, ¿no? Estaba ya con 4 o 5 hijos cuando tenía que irse a Valencia y Madrid, económicamente muy limitado, pero al final consiguió el título de medicina en Madrid, ¿no? Bueno, fue un médico brillante también en aquella época, y lo importante que quiero subrayar es que después de ese periplo, ¿no?, que hizo por diversos pueblos de Aragón, y de Petilla, La Res, Valpalmas, Ayerbe, etc., se va a Zaragoza. Va a Zaragoza cuando Santiago tenía 17 años, en el año 1870, y se va a Zaragoza fundamentalmente porque quería que su hijo estudiara medicina. Esto es una cosa que insiste mucho. Su padre era muy tozudo, ¿no? Si eso llamamos a los aragoneses, don Justo es el ejemplo número 1, ¿no? Era una persona de ideas muy, por lo que me comentan, ¿no?, y por los escritos que dejó don Santiago y don Pedro, una persona de muchísimo carácter, ¿no?, y con las ideas muy fijas. Lo mismo que para él luchó todo lo indecible para ser médico, lo mismo quería para sus hijos, ¿no? Y don Santiago pues quería que estudiara medicina. Sobre la infancia de don Santiago se ha escrito mucho, ¿no?, que fue muy mal estudiante, tuvo muchas broncas, tuvo que internarlo, castigarlo sucesivas veces. Bueno, anécdotas que son muy conocidas, pero al final su padre consiguió, ¿no?, que terminara la carrera. Bueno, hay varias anécdotas, si no hay tantas cosas que contar, porque don Santiago realmente hasta los 17 años que fue a empezar medicina a Zaragoza no le gustaba la medicina para nada, ¿no? Él lo que quería era ser artista, dibujante, pintor, ¿no? Es lo que realmente le llenaba, y luego les enseñaré algún cuadro que dibujó él y dibujos. Entonces su padre, en alguna de estas crisis delante de estudiantes, porque era mal estudiante, pues llegaron a un pacto, ¿no? Pues bueno, vas a poder hacer dibujo, ¿no?, la Academia de Lavadillas, ahí en Huesca, pero sí apruebas los cursos, en fin, ese tipo de pactos, ¿no?, que hacemos los padres. Y al final pues consiguió terminar el bachiller y que fuera medicina a Zaragoza a estudiar medicina. Entonces él, para que su hijo no se hiciera lo que él quería, pues él mismo también se fue a Zaragoza ya como médico y se presentó a una plaza de profesor de anatomía de la Facultad de Medicina, ¿no?, para poder estar al lado de su hijo. Entonces él fue el que enseñó prácticamente a su hijo al principio todo, ¿no?, toda la anatomía, la histología, y don Justo fue profesor de anatomía durante más de 11 años. Por problemas de tipo administrativo luego tuvo que dejar, pero bueno, eso ya luego si quieres lo podemos contar. Don Justo, aparte de ser luego un excelente profesor durante todos estos años, de enseñar a su hijo, pues su hijo con él vio, ¿no?, la anatomía y vio que ahí podía hacer también muchas cosas a nivel artístico. Pues luego fue también un médico brillante como cirujano y llegó a tener bastante éxito a nivel de la medicina también privada de Zaragoza, aplicando pues medidas antisépticas muy novedosas en aquella época, como era el nitrato de plata, etcétera, ¿no? Y bueno, más o menos le fue bastante bien, ¿no? De hecho, económicamente él montó una clínica luego en Zaragoza y ayudó a sus hijos, sobre todo a Santiago,
hasta los 40 y tantos años económicamente para que pudiera desarrollar su carrera como científico. Porque don Santiago, ahora verán un poco por encima su trayectoria, no tuvo ayuda pública de dinero para hacer sus investigaciones hasta que llegó a Madrid, ya con 40 y tantos años. Y mientras su padre es el que le iba apoyando económicamente en muchas situaciones. Don Santiago. Don Santiago nace en Petilla, Aragón, en el año 52. Sigue lógicamente a su padre por la Res, por Luna, por Valpalmas, por Ayerbe, hasta llegar a Zaragoza, como decíamos, en el año 70. En 4 años se licencia en medicina y al año siguiente se va de teniente médico a Cuba. Saben que en aquella época pues, estaba la guerra colonial. Pero vamos, está escasamente un año y pico porque enferma, ¿no? Al poco de llegar, coge malaria por el paludismo y la verdad estuvo y disentería y tuvo que volver en un año bastante hecho polvo, ¿no? Volvió bastante tocado. De hecho también luego una tuberculosis que tuvo que recuperarse. En fin, estuvo también luego 1 o 2 años en que su padre ahí también se portó muy ejemplarmente, llevándolo a diversos balnearios sobre todo por la zona de Jaca. Bueno, esto es Petilla, Aragón. Esta es una foto tomada por él, que es la ciudad donde es enclave, ¿no? Ese pequeño pueblo que hay en el centro de Zaragoza, que sea Navarro. Aquí tiene otra foto que también tuvo la época en la que a él le gustaba mucho el tema cultural, ¿no? Iba mucho al gimnasio, etcétera, y estaba ahí haciendo musculitos y también pues tomaba fotos. También fue pionero en el hacer fotos a sí mismo, los selfies. Ahora, muchas de las fotos de él que vamos a ver se las tomaba él mismo, ¿no? Con un disparador a distancia, que él también se las ingenió para hacer selfies a distancia, ¿no? Y una foto de Ayerbe, también tomada por él. La plaza. Zaragoza cuando llegó, en el año 70, desde la otra vía del Ebro, el Pilar, ¿no? Y también una foto que me gusta mucho, una de los pueblos del Pilar, también tomadas por él. Como veremos ahora en la película, a él le gustaba mucho también la foto social, ¿no? La fotografía de personas, ¿no? En las calles, ver un poco cómo vivían, qué es lo que hacían, etc., ¿no? Esta es la foto de capitán médico cuando fue a Cuba en el 74. Cuando regresa a España, un poco recuperado, pero tenía la cara ya un poco más hecha polvo, ¿no? Que se veía más demacrado. Fue un cambio importante. Bueno, el tema es que ahí en Cuba le fue mal, ¿no? Desde el punto de vista clínico, tuvo que volver, pero pudo ahorrar dinero. Vamos, le hicieron capitán médico y con todo ese dinero pues ahorró y se compró el primer microscopio, ¿no? El primer microscopio que tuvo se lo compró con dichos ahorros. Empezó a trabajar, estaba con su padre ahí en la facultad y empezó a descubrir también el microscopio e hizo su tesis doctoral sobre temas de inflamación en el mesenterio. A los 2 años se casó con Silveria. También de Santiago era un tozudo, también lógicamente una personalidad de estas que lo que se le metía en la cabeza vacía, y de hecho la boda con Silveria, sus padres no querían que se casara con Silveria y se casó, vamos, solamente fue su hermano Pedro de testigo y nadie de la familia, porque él se empeñó y los demás no querían. Pero bueno, a ver si le fue muy bien, tuvo 7 hijos, aunque 2 murieron antes que él, y fue una mujer excepcional en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, se dedicó básicamente a cuidarle a él, a los hijos, ¿no? Como en aquella época, pero por ejemplo, don Justo, en aquella época pues ya tenía más dinero, le pasaba dinero porque no podía ver que tenía 4, 5, 6 nietos, ¿no? Y con el sueldo que tenía don Santiago pues no podían vivir, sobre todo en Valencia y Barcelona, con el sueldo de catedrático, ¿no? Entonces él les pasaba dinero. Y la mujer normalmente se lo guardaba a ella para ayudarle a su marido a financiar sus trabajos y sus viajes, ¿no? El famoso viaje a Alemania que hizo, donde descubrieron todo lo que hacía, Kelliker, pues fue gracias a ese dinero que su mujer había guardado debajo de la sábana, digamos, y en vez de gastárselo con
con temas de asistentas para que su marido pudiera hacer esos viajes, ¿no? Son detalles importantes que muchas madres y mujeres y al revés también, pues lo haríamos, pero bueno, lo quiero resaltar, ¿no? Bien, esta es la tesis de don Santiago, que la hizo sobre la inflamación mesenterio de la rana. Bueno, es un tema interesante porque él ya vio temas de inflamación que en aquella época no eran muy conocidos, como salían las células inflamatorias de los vasos, cosas de estas, ¿no? Aquí tienen algunos de los cuadros que ya empezaba a pintar en aquella época también, plumillas y óleos. Era muy buen dibujante, muy buen dibujante, ¿eh? Según los profesores de aquella época, pues decían que tenía talento como dibujante, pero bueno, según su padre, nunca hubiera llegado a hacer nada importante en pintura, con lo cual insistió en que fuera médico y que se dejara de historias, ¿no? Pero bueno, aquí tiene que cuadro. Pero ahí fue para mí el milagro, ¿no? El milagro o la gran coincidencia de que el talento artístico de don Santiago pues se aunó con la parte científica, ¿no? Entonces, gracias con su padre, pues descubrió inicialmente la anatomía macroscópica. Ahí tienen pues dibujos que hizo él, atlas de anatomía, que se conservan en la Facultad de Medicina de Zaragoza, que son excelentes. Francamente, muy buenos, muy buenos. De hecho, hicieron 14 láminas y no terminaron por el tema de su padre, que tuvo que salir de la universidad por problemas que no le dieron la cátedra al final, etc. Y se enfadaron todos y dejaron de pintar o de dibujar, ¿no? Estas láminas que se conservan y son una auténtica joya, joya, una capilla Sixtina, como dicen en Zaragoza, ¿no? de Cajal. Es decir, pero yo quiero subrayar esto, se juntó un poco el talante científico, que lo tenía y mucho, con esa habilidad, ¿no? para dibujar, que fue fundamental en su trayectoria científica. Él, pues bueno, luego consiguió la cátedra de Valencia al tercer intento. Siempre ha habido en la universidad, saben, y en muchas áreas es difícil, no solamente los méritos valen, hay que seguir luchando. Eso también me ha pasado a mí. Pero bueno, consiguió ir a Valencia. En Valencia estuvo exactamente 3 años y luego fue a Barcelona de catedrático. Una anécdota de Valencia interesante es que hacía histología, ¿no? Pero también hizo también bastante microbiología, ¿no? De hecho, en sus memorias dice que él, pues quizá le hubiera gustado ser más microbiólogo, pero que en el momento era más caro tener los reactivos para ser microbiólogo que no ser histólogo propiamente dicho, ¿no? Pero sí que como microbiólogo, él coincidió en la época de brote de cólera que hubo en España importante, en aquellos años, y hizo también la primera vacuna química contra el cólera, es decir, calentando el bacilo y luego inoculándolo, etc. Y luego posteriormente ha sido un tipo de vacunas que se ha utilizado mucho, pero en aquella época pues bueno, pues no le hicieron mucho caso, ¿no? Ese tipo de vacunas. Pero sí que le dieron un premio, sobre todo en Zaragoza, la Diputación General, y con el dinero que le dieron por esos trabajos sobre el cólera y esa vacuna que le intuyó y preparó en animales, se compró otro gran microscopio que fue muy muy útil para sus siguientes descubrimientos, ¿vale? Pero hay otro momento clave en su vida, y es cuando va a Madrid para oposiciones, ¿no? Para ir luego al tema bueno, fue el año 82, ahí está mal el número, esa es la cifra. Fue a favor de esa oposición a Madrid y descubre a Luis Imarro, un psiquiatra que estaba utilizando un método nuevo de histología, un método de Golgi, un italiano, y también con sales de plata, que se echaban en el cerebro y se podían visualizar, como ven a la derecha, bastante bien lo que son el puntero ahí, lo que son las neuronas. Aquí a la derecha, esa especie de árbol que ven es una neurona, ¿no? Está el cuerpo y esa rama hacia arriba sería una dendrita y luego hay axones, lo que es una célula nerviosa, ¿no? Entonces él claro, alucinó al ver esto al microscopio, ahí en el despacho de este psiquiatra, y entonces cuando fue a Barcelona empezó a trabajar intensamente en ese método
en el sistema nervioso, ¿vale? Y ahí es donde le viene, digamos, sus grandes descubrimientos, por lo que es súper conocido, es muy conocido a nivel mundial y por lo que le dieron también el premio Nobel y un montón de premios. Por aplicar ese método al estudio del sistema nervioso de una forma sistemática y prácticamente demostrar casi todo lo que conocemos hoy en día. Primero que las neuronas son células únicas, que no es una red de abejas, las conexiones, cómo iban de un lado a otro, etc. En fin, hizo un trabajo titánico describiendo un poco todo lo que son las neuronas y las conexiones. Y como él decía, en los años en Barcelona estuvo 5 años, casi 5 años. Uno de ellos, en el año 88, es cuando hizo sus grandes descubrimientos, ¿no? Que son, pues, a uno de sus dibujos, que son lo que ven aquí. Es decir, él no quiero tampoco ser muy técnico para no desviarles mucho la atención, pero sí ve que dibujaba muy bien. Hay que reconocer que dibujaba muy bien y que él plasmaba mucho más de lo que se ve al microscopio, porque él miraba al microscopio muchas preparaciones y luego en su casa, siempre trabajaba mucho en su casa, pues se abstraía y dibujaba todo lo que había visto al microscopio, con lo cual eran 3D, ¿no? Y muchas capas correlativas del sistema nervioso. Y entonces ahí demostró que las neuronas eran células independientes, hasta aquella época, bueno, y hasta el año 1930, porque tuvo que pelearse hasta que murió prácticamente para que creyeran lo que él decía, que las neuronas son células individuales, independientes, y que con el resto pues se conectan a través de factores o sustancias que él no pudo identificar, pero que algo había para que una célula hablara con la otra y hubiera una comunicación nerviosa, ¿no? Porque hasta aquel momento se pensaba que era como una red de abejas, ¿no? Que todas esas células estaban unidas entre sí. Es un tema muy importante, ¿no? Porque si estuvieran unidas, desde el punto de vista clínico sería más difícil controlar esa comunicación celular, ¿no? Es decir, hacer células individuales pues ya permitía entender un poco más muchas enfermedades del sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y también hizo, como decía antes, todo el tema de la descripción de las conexiones del cerebelo, de la médula, en fin, prácticamente todo el sistema nervioso lo estudió de cabo a rabo en mamíferos superiores e inferiores y, digamos, prácticamente sigue siendo un poco la referencia internacional de las conexiones nerviosas. Y todo esto lo hacía en ambientes como este, es decir, y también lo pongo porque a mí me impresiona mucho, es decir, esa profundidad científica, una persona como él, ¿no? Era un entorno, aquí son pues Jaca, ¿no? Los mercados, también hechas fotos por él de aquella época, los años 80, finales de la década de 1880 y tantos, 1890. Esto es con su hermano Pedro, sus hermanas y un cuñado. Este es mi bisabuelo Pedro, el del gorro. Ahí está en el monasterio de Piedra. Pero fíjense, claro, mirando cómo iban vestidos, ¿no? Y da la impresión de que es muy difícil pensar, ¿no? Que detrás del cerebro de estas personas están haciendo, digamos, los descubrimientos más importantes de neurociencias que se han hecho en los últimos 2 siglos, Impresionantes, Otra foto que esta es por Cosme, que sé que le gustan mucho los gigantes y cabezudos, hecha por Don Santiago, le gustaba mucho el costumbrismo. Yo creo que es Madrid, pero no estoy seguro si es Madrid o Zaragoza. Bueno, aquí también, este es un selfie, como decía antes, todos eran selfies que él hacía, con su hermano y sus 2 hermanas. Y algunas fotos así artísticas, todo eso en San Sebastián, fotos, estas son inéditas, pero son de una gran calidad, son muy interesantes, ¿no? Esta es su mujer, ¿no? Se bañaban así en aquella época, a comienzos del siglo XX, ¿no? 1910 por ahí. Pues tenemos bastantes que tienen mucha gracia estas fotos, Bueno, la verdad es que luego, una vez que llegó a... Bueno, ese año 88,
que decía antes en Barcelona, 88 y 89 fueron claves, ¿no? Porque hizo sus primeros descubrimientos, consiguió, con dinero que tenía ahorrado de su padre, publicarlo, ¿no? En revistas, en diversos tipos de revistas, pero sobre todo pudo ir a Alemania y enseñárselo todos esos dibujos a Kelliker, que era, digamos, el padre de la anatomía mundial de aquella época, ¿no? Y ese viaje lo hizo con ese dinero que decía antes que su mujer ahorraba, que le daba a su padre para asistentes, ¿no? Y ahí fue donde Kelliker dijo, bueno, yo me voy a encargar que el mundo le conozca a usted, porque he conocido realmente a una persona excepcional. Y a raíz de ese encuentro, hay que reconocer que Kelliker fue muy, muy generoso con él, a nivel de alabarlo y de presentarle a todos los científicos de la época, es cuando ya le empezó a ir muy bien, ¿no? A poco fue a Madrid, año 92, y luego ya empezó a llegarle todo tipo de premios y prestigios, ¿no? Fue doctor honoris causa muy joven de la Universidad de Cambridge, académico de la Real Academia de Ciencias también bastante joven, fue a Estados Unidos, cada verano, un poco una película sobre esto, en el año 99, premio Moscú, la medalla de oro de Helmholtz, que en aquella época Alemania era el centro, ¿no?, científico del mundo, ¿no? Y esa medalla es la que a él le hizo más ilusión, casi más que el premio Nobel, que le dieron en el año 1906, y luego tuvo un montón de distinciones. Y por último, de Santiago, quería mencionar que, aparte de gran científico, era una persona también muy intelectual, ¿no? Y escribió varios libros sobre charlas de café, recuerdos de mi vida, cuentos de vacaciones, que son muy interesantes, ¿eh? Bien, y ahora vamos a ver, sí, pero tenemos tiempo, ¿no? ¿Solo? Bueno, vamos a ver una película sobre sus viajes. Pues ponemos esta película de su hermano y lo dejamos. Pero esta película es muy interesante. Verano de 1899. Durante su travesía hacia los Estados Unidos, conmovido ante la contemplación de un grupo de emigrantes europeos, Santiago Ramón y Cajal accionó el disparador de su cámara fotográfica. Drama y esperanza se adivinan en los rostros de esos emigrantes, que dejaban atrás sus hogares, sus familias, en busca de un futuro mejor. Con su gesto, el científico español se anticipó sin saberlo, hasta en 8 años, a la que hoy consideramos imagen inaugural del género de la fotografía social, y que fue tomada en circunstancias muy similares por Alfred Stieglitz, uno de los padres de la fotografía moderna. A diferencia de la instantánea de Stieglitz, la fotografía de Ramón y Cajal no fue nunca antes hecha pública. Fue concebida exclusivamente para su uso y disfrute personal, lo que, lejos de restarle mérito, le concede todavía mayor veracidad. Santiago Ramón y Cajal. Viajes, fotografía y memoria. Hay descubrimientos que surgen tras arduas jornadas de trabajo. Otros, en cambio, pueden ser propiciados por un encuentro fortuito o una charla cordial y distendida. Este es el caso del proyecto que hace ya unos años inició el historiador de la fotografía José Antonio Hernández Latas, con la complicidad del doctor Pedro Ramón y Cajal Abelló, quien puso entonces a su disposición su legado fotográfico familiar, que había permanecido inédito durante más de un siglo en su domicilio zaragozano. Se trataba de un material de excepción, referido a los viajes académicos y turísticos de Santiago Ramón y Cajal por el extranjero, pero también por el interior peninsular. Su incuestionable calidad nos permite equiparar su trabajo no solo con el de fotógrafos profesionales coetáneos, sino incluso situarlo, gracias a alguna de sus imágenes, a la altura de los grandes maestros de la fotografía. He tenido la suerte de joven de conocer a don Santiago, porque don Santiago, que quedó viudo 5 años antes de morir, venía a pasar el mes de octubre con sus hermanas Jorge y Pabla y su hermano Pedro, y
nosotros al salir del colegio, yo tenía 10 o 11 años, teníamos todos los días que saludar a las tías Jorge y Paula y a don Santiago. Entonces don Santiago ya era un poquito sordo y no era dado a grandes conversaciones. Él más escuchaba que hablaba. Guardo el recuerdo de el año que murió, a los 6 meses antes de morir, todavía en aquel octubre estuvo en Zaragoza conviviendo con sus hermanos. Siendo muy joven, Santiago Ramón y Cajal se sintió cautivado por el invento de la fotografía y con el tiempo llegó a cultivar sus diferentes técnicas, desde el daguerrotipo, pasando por el colodión hasta el gelatino bromuro. Los primeros experimentos del color, la fotografía microscópica y la estereoscopía. En buena parte de sus viajes se acompañó de la versátil y ligera cámara estereoscópica modelo Verascope Richard, de fabricación francesa, que dotaría a sus instantáneas de la sensación de tridimensionalidad gracias a la contemplación posterior de sus imágenes mediante un visor estereoscópico. Es decir, hacía las fotos en DOP por duplicado, las ponía en un cristal, que eso es lo que tenemos, y al verlo en estereoscopio se ven en 3 dimensiones. Es decir, ahí también fue muy... Su afición a la fotografía era tal que cuando ya catedrático de Madrid, que tenía 50 y pico años, alquiló un piso de 120 metros en el centro de Madrid y montó allí su estudio de fotógrafo. A los 10 años vio que pasaba más horas en su piso de fotógrafo que en la universidad, en su profesión de investigador. La fotografía es un ejercicio científico y artístico de primer orden. Por ella vivimos más, porque miramos más y mejor. Y es algo más. Este libro Constituye también medicina eficacísima para las decadencias del cuerpo y las desilusiones del espíritu. En junio de 1899, la Universidad Norteamericana de Clark, en Worcester, con motivo del 10º aniversario de su fundación, invitó a impartir una serie de conferencias a un selecto grupo de científicos europeos, entre los que se encontraba Santiago Ramón y Cajal. Abrumado por tan inesperado compromiso y temiendo la posible reacción adversa de sus compatriotas, consultó con el ministro de Fomento, Marqués de Pidal, quien, contra pronóstico, le aconsejó asistir al evento académico. Son las fotos que yo tomaba, Dudó mucho si ir o no ir, pero dijo, antes es la ciencia que la política, y sí que fue a Norteamérica. Y en Norteamérica dio varias conferencias, hizo una serie de fotografías fabulosas que han sido editadas en un magnífico trabajo del profesor Hernández Latas. Frente a la reciente derrota militar, la presencia de Cajal en Norteamérica se publicitó como una victoria del talento español, un triunfo moral, un bálsamo con el que restañar las heridas de la derrota. Me voy a pasar ya, si no, vamos mal de tiempo. Bueno, así era un poco con Santiago, ¿no? La parte humana, ¿no? La parte de fotografía, que realmente es espectacular. Quería también ya terminar con su hermano Pedro, que yo creo que es menos conocido y que realmente fue una persona clave en la vida de don Santiago, ¿no? Era su mejor amigo, su hermano, aparte de su hermano, y que realmente trabajó mucho codo con él y le ayudó mucho en su vida personal, familiar y profesional.
Y realmente, bueno, no me da tiempo, pero sí que vamos a ver una película que hemos hecho con el Colegio Médico de Zaragoza, donde también se ve muy bien lo que era su vida. Yo creo que en 5 minutos vamos a hacer un poco de idea. Algunos afirman que Amanecer en la sombra también es un arte, y Pedro Ramón y Cajal fue todo un experto en este oficio. El gran honor del reconocido Santiago compartió con él algunos descubrimientos y premios destacados, pero aún así, fue una persona humilde sin más pretensión que compaginar la vida familiar con sus trabajos de investigación, la enseñanza y la práctica de la medicina. Pedro Ramón y Cajal nació en 1854 en Morrex, Huesca. Hijo de un médico rural, su infancia y adolescencia transcurrió entre diferentes localidades de Aragón. Aunque era un buen estudiante, en el último curso de bachillerato suspendió una serie de asignaturas y, atemorizado por el fuerte carácter autoritario de su padre, decidió fugarse. Con 17 años se embarca en una peligrosa aventura, navegar en un barco a vela de Burdeos a Sudamérica. Pedro llega a Uruguay, un país inmerso en plena guerra de la triple alianza contra Paraguay, y decide enrolarse en las filas revolucionarias siguiendo a un rebelde indígena, el coronel Timoteo Aparicio, con el cual entró en combate varias veces. Con el paso del tiempo alcanzado el gran carpintero, tuvo que cerca de las filas rebeldes. En su vida se llega a modo de sobrevivir el caballo y la pistola del coronel Aparicio, por lo cual fue detenido y condenado a muerte. Afortunadamente, la intervención consular española logró su liberación poco antes de ser ejecutado. En 1878, Pedro regresa a España con 24 años y dispuesto a emprender su vida, licenciándose con grado de sobresaliente en la medicina de la Universidad de Zaragoza. Durante los siguientes 7 años, al igual que su padre, trabajará como médico rural en varios pueblos zaragozanos, contrayendo matrimonio con María Muñoz Redondo, con la que tendrá 7 hijos. Al igual que su hermano Santiago, la afición de Pedro por la histología comienza casi por casualidad, examinando el sistema nervioso de todo animal que cae en sus manos. Pero pronto su afición se convierte en obsesión, y en 1890 obtiene el puesto de director de trabajos anatómicos de la Universidad de Zaragoza, donde desarrolla una de sus tesis más importantes, la demostración de que los centros ópticos de todos los vertebrados contenían los mismos factores estructurales y que, por consiguiente, el instrumento de la visión respondía siempre a la misma fórmula estructural. En 1893, Pedro Ramón y Cajal se traslada a Cádiz, instalando allí su laboratorio histológico, paralelamente a la cátedra que imparte la universidad de esta ciudad. Durante los 4 años que residió en Cádiz, realizó una multitud de trabajos, algunos de los cuales le proporcionaron fama mundial, como fue su reconocida monografía sobre el encéfalo del camarón. De regreso a Zaragoza, en 1899, obtiene la cátedra de Clínica de Obstetricia y Ginecología de la universidad, donde combina admirablemente la enseñanza, la investigación y la clínica. En efecto, Pedro se convierte en una persona altamente polifacética. Como decía su amigo doctor Emiliano Echevarría, don Pedro todo lo hacía y además lo hacía bien. En 1925, Pedro Ramón y Cajal construye en el Paseo de la Avenida 25 de Zaragoza una clínica quirúrgica dotada con los máximos adelantos técnicos, incluyendo el equipo Siemens de radioterapia superficial y profunda, convirtiéndose así en el primero que utilizó la tecnología del radio contra el cáncer, realizando en solo el trabajo que ejecuta a día de hoy un equipo formado por el médico de familia, el ginecólogo, el radiólogo y el anatomopatólogo. El 10 de diciembre de 1950 muere don Pedro Ramón y Cajal a los 96 años de edad, dejando para la posteridad cientos de estudios que aún hoy siguen estando vigentes. Don Pedro ejerció su clínica de manera ininterrumpida durante 55 años y dedicó más de 60 a la investigación. Este es el legado de un hombre humilde que decidió permanecer en la sombra, pero que con su voz alumbró la ciencia de nuestro país y el mundo. Bueno, la verdad es que la vida de mi bisabuelo Pedro fue impresionante, ¿no? Fue impresionante. Luego, cuando él volvió
a España, después de toda esa peripecia, no quiso hablar casi prácticamente nunca de esos 7 años ahí en Uruguay, ayudando a los que luchaban contra los latifundistas de aquella época, ¿no? Eran países independientes de España, pero ahí había mucha revolución social porque eran mucho más clasistas de lo que se habían encontrado antes de la independencia, ¿no? Pero luego no quiso hablar mucho de ellos, se hizo una persona muy religiosa además y prácticamente pues pasó página, ¿no? De esos años de guerra, entre comillas. Y luego ya pues la historia termina pues muy brevemente con su hijo Pedro, que es mi abuelo Pedro, que también fue catedrático de anatomía patológica y de patología general, de quien he oído hablar, mi padre, que también fue ginecólogo durante muchos años y director del hospital provincial, y bueno, mi tío, Santiago Romano Junquera, que fue catedrático de Zaragoza hasta el año 2010, y luego pues hay otros médicos, que ahora también 2 hermanos míos, 2 primos, etcétera, que siguen un poco el legado Cajal, yo en anatomía patológica y también en ginecología. Y es un poco, así muy rápidamente, porque me está metiendo prisa Cosme, lo que quería decir, ¿no? Que de alguna forma, pues todos los Cajales nos sentimos muy, muy vinculados a Aragón, ¿no? Y han pasado ya más de 150 años y aquí seguimos. Y otro día hablaremos de los valores, que no me da tiempo, pero también es muy interesante hablar. Nada, y muchas gracias a todos. Bueno, yo la verdad es que no hemos querido alargar porque todas las cargas decimos 40-45 minutos, pero yo sí que te emplazo, sé que es muy difícil, yo te pedí un favor, lo has cumplido, para más adelante cuando tengamos tiempo, yo te emplazo para hablar de Santiago Ramón y Cajal Agüeras, que es tu vida, porque cuando yo hablo de ti, pues bueno, has seguido una saga siempre con unos valores cristianos, con unos valores éticos, y de eso también me gustaría que un día vinieras a hablarnos de la ética en la medicina, ¿no? Que creo que también es muy importante, y el público que has tenido te puedo decir que es excelente, maravilloso, que ha sido muy interesante tu exposición. Lamentamos que no pueda ser más larga, pero yo estoy seguro que con el aplauso que ahora te dan, creo que merece la pena que vuelvas otro día, Y ahora pido a Ana Mari Moreno que si quiere venir aquí un momento. No, yo encantado, te cojo la palabra, cosa. Yo encantado de venir a hablar de valores de ética en medicina. Es un tema muy importante. Yo le digo lo que es. Que vamos a hacer un obsequio, es muy original. La Virgen del Pilar nuestra de aquí después de la de Zaragoza, es la que más mantos tiene. Tiene 27 mantos. Y hoy, esta semana, toca este manto que es del manto de la Federación de Casas de Ciudad de Lleida, que es, se lo quito al Cosme, se lo explico yo, es la Seubella, Castillo, y luego la Casa Grande, y al lado las 6 casitas, que somos las 6. Y además, esto es obra de Mari Moreno, miembro del área de la mujer de la Junta de la Casa de Aragón. Y esto es... Sí. Claro, Ay, qué bueno. Estos mantos, Es una mini reproducción del manto, es cosa de ella. Bueno, pues antes de poner punto y final, nada más recordaros una cosa, antes de entregarle, yo sé seguro que a tu esposa le hará mucha ilusión. Antes de hacer un pequeño obsequio en nombre de la Federación, yo os quiero recordar que mañana nos vamos al centro galego. Pero os quiero decir una cosa, y eso os lo digo yo personalmente. Por favor, mañana no vengáis con tristeza. Mañana al centro galego os quiero muy alegres a todas y todos. Mañana no es un día para la tristeza. Nuestro amigo Pepe, que está arriba,
Las veces últimas que hablé con él, no le gusta aquello de los lloros y todo aquello. El primero que lloro soy yo, pero que no. Entonces mañana, en la conferencia que nos hará el compañero de Radio Teletaxis, supongo que habrá alguna sorpresa. Los tiempos los marcaremos igualmente, por supuesto. Seremos breves en todo, pero mañana será un homenaje, reconocimiento en la conferencia del Centro Galego. Pero ya os anticipo que el homenaje de la Federación será, lo expliqué a su esposa y a su hija, del próximo día 13, los que queráis venir, en la iglesia de San Juan se hace la misa de Santa Lucía. Ya lo cantaba Albano, el 13 de diciembre, Santa Lucía. Lo cantaba muy bien, mejor que yo, No, perdona, los hay que cantan menos y cobran menos. Y lo que sí que os quiero decir que está cantada la misa por 4 coros. Estará el coro, en este caso, o grupo, el de la Casa de Andalucía, Romero y Jara, Raíces de Zaute, de la Casa de Aragón de Lleida. Estará también el coro Nacencia, del Centro Extremeño Casa de Extremadura, y también tendremos a la coral Estel, del colaboradores siempre del Centro Galego. Por lo tanto, yo os espero a las 7, creo que es a las 8 de la tarde, en la parroquia. Los recibiréis todos en los tarjetones también de los villancicos, guardaros el día 16, que será en el Teatro del Escorchador. Y ahora sí que pido, para entregar este obsequio en el día de hoy, ya que hay una persona entrañable para nosotros, que es compañero tuyo, a mí lo que me gusta siempre es unir, nunca separar, siempre hermanar. Por lo tanto, yo pediría que nuestro compañero Felipe Vilardeny, que trabaja en lo tuyo, pero en el Arrao de Vilanova de Lleida, de anatomía patológica, yo creo que para él será todo un orgullo y un honor poderte entregar el obsequio en nombre de todas las cajas regionales. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago Ramón y Cajalagüeras. Se nos ha hecho muy corto, ¿eh? Bueno, ya, pero es que... Sí, pero... Bueno, es que sabemos a quién traíamos, ¿no? O sea, no... Ustedes vayan, compren y si encuentran al mejor, cómprenlo, ¿no? Pero es que aquí las casas regionales ofrecemos gran calidad, no tenemos aquí cualquier cosa. A ver si los del ayuntamiento se enteran de una vez por todas, hombre. Y si no, que corra la voz, ya saben que os lo digo todo en la cara. Gracias una vez más y supongo que ahora Jesús va a poner el punto y final. Os quiero recordar sobre todo que paséis por el Centro Extremeño, que si por casualidad dicen, oh, está cerrada, ábranos la sala que queremos ver la exposición. Y también que vayan a la Casa de Cantabria, está aquí María Eugenia, si alguien quiere ver la exposición, 25 años de la Casa de Cantabria en Lleida, María Eugenia es la ama de llaves. Van y les abrirá. Nada más, por mi parte, gracias a la Casa de Aragón por haber puesto el manto de la Virgen. Es el camarero de la Virgen del Pilar, don Jesús Monter, y cosa que le agradezco. Y a vosotros y vosotros que nos seguís por internet, mañana nos reencontramos. Gracias. Una sola. Bueno, ahora, gracias a todos, gracias por haber venido aquí a hacernos pasar este rato agradable. Gracias. Ahora, la mayoría ya sabéis cómo funcionan las cosas aquí. Ahora nos levantamos, apartamos. Manolo, a trabajar, te toca. Apartamos las sillas, montarán las mesas aquí largas todas en un momento y haremos el aperitivo de rigor que toca, ¿vale? Gracias a todos.